Buenas noches, respira hondo. Estás en Relatos para la Almohada. Este espacio baja el pulso y abre la puerta al pasado sin apuro. Imagínate un edificio de piedra y mármol, columnas altísimas, estatuas de dioses, mosaicos que brillan bajo la luz de las lámparas. Las termas romanas eran la promesa de limpieza, de salud, de prestigio. Pero basta entrar, basta cerrar los ojos y escuchar para descubrir que no eran templos de pureza. Eran otra cosa. El aire estaba cargado de vapor, un vapor espeso que olía a sudor, a aceites rancios, a pies descalzos que nunca conocieron jabón verdadero. El sonido era constante, chapoteos, discusiones, carcajadas, resoplidos, el rumor de cientos de cuerpos desnudos que entraban y salían de las piscinas. Hombres de todas las edades y a veces también mujeres en horarios separados compartiendo el mismo espacio, la misma agua, la misma piel. Las termas eran un espectáculo social. Allí se hablaba de política, se cerraban negocios, se tejían intrigas. El emperador Caracalla construyó unas tan grandes que podían recibir a miles de personas al mismo tiempo, pero la grandeza escondía la suciedad. El agua se renovaba poco y mal. Lo que uno dejaba atrás en la piscina, otro lo recibía sin saberlo. Piojos, heridas abiertas, sudor mezclado con aceites, todo flotaba en esa tibieza compartida. Los romanos se enorgullecían de su sistema de acueductos capaz de llevar agua fresca desde kilómetros de distancia. Era cierto, el agua llegaba limpia, pero al entrar en las termas se volvía un caldo, un estanque de cuerpos que creían purificarse cuando en realidad se sumergían en la misma fatiga, la misma mugre colectiva. Los esclavos tenían su papel. Ellos frotaban la piel de los ciudadanos con estrígiles, cucharas de metal que raspaban la suciedad y el aceite. Esa mezcla, esa pasta de sudor y grasa, caía al suelo y se acumulaba en los rincones. Nadie la recogía con cuidado. A veces los perros entraban y lamían lo que quedaba. A veces simplemente se secaba y quedaba allí, incrustado en las losas. El agua caliente venía del hipocausto, un sistema de hornos subterráneos que calentaba el piso. Pero junto al calor venía también el humo. Los esclavos que mantenían el fuego respiraban ese hollín día y noche, muriendo jóvenes, tosiendo hasta la sangre. Arriba, los cuerpos gozaban del vapor. Abajo, otros cuerpos se consumían en silencio. Los médicos recomendaban las termas como cura para casi todo. Dolores, infertilidad, tristeza, pero sabían poco. El contacto cercano transmitía enfermedades de piel, infecciones en los ojos, fiebres misteriosas. Nadie lo decía en voz alta, porque cuestionar la higiene de las termas era cuestionar la grandeza de Roma misma. El ambiente era denso, aceites perfumados, humo de antorchas, hierbas quemadas para disimular olores. Pero nada podía tapar del todo el hedor de tantas carnes apretadas, tantos cuerpos sin distancia. La limpieza era un espejismo, un rito más político que sanitario. Y mientras tanto, el pueblo soñaba con ellas, porque entrar a las termas era un privilegio. Algunos pagaban con monedas, otros, los más pobres, esperaban las jornadas gratuitas ofrecidas por políticos que buscaban aplausos. Un baño público era también una herramienta de poder. El agua tibia calmaba y un ciudadano calmado era más fácil de gobernar. Así caía la tarde sobre las termas. El mármol brillaba con la última luz y el murmullo de los cuerpos seguía flotando en el vapor. Un imperio orgulloso de su limpieza y a la vez hundido en su propia suciedad compartida. Dormir después de esas aguas no era descanso, era llevarse en la piel la mugre de todos. El ritual de las termas empezaba mucho antes de tocar el agua. Un ciudadano romano no llegaba y se sumergía. Primero entraba en el apoditerium, el vestuario, un salón amplio con bancos de piedra y nichos en las paredes. Allí
dejaba sus ropas, confiadas a un esclavo que debía vigilar que no fueran robadas. Porque sí, incluso entre mármoles y mosaicos, el hurto era común. Un descuido y un manto podía desaparecer para siempre. Luego venía la unción con aceites. Los ricos llevaban frascos perfumados con mirra o nardo. Los pobres debían conformarse con aceite rancio de oliva, el mismo que servía para cocinar. El aceite se extendía por el cuerpo y después era raspado con el estrígile. Ese metal frío arrastraba la suciedad, pero también la piel muerta y el cansancio. Lo que quedaba era un barro grasiento, que se acumulaba en los suelos de piedra como una costra invisible. Los esclavos cumplían con esa tarea sin descanso. Algunos eran expertos, casi médicos improvisados. Otros, apenas muchachos que aprendían a manejar el estrígile como podían. Sus manos recorrían cientos de cuerpos en un mismo día, absorbiendo secretos y miserias. Porque el baño no era solo físico. Era un confesionario sin palabras, donde cada gesto del cuerpo decía más que cualquier discurso en el Senado. Después venía el caldarium, la sala más caliente. Allí el vapor envolvía como una nube. Las paredes sudaban, las voces se hacían graves, apagadas por el eco. Algunos se sentaban en los bordes de mármol, otros se sumergían hasta los hombros, creyendo que el agua caliente limpiaba también las culpas. Pero el calor traía mareos, desmayos y a veces muertes silenciosas que luego se atribuían a los dioses. El contraste era parte del juego. Del caldarium se pasaba al frigidarium, la piscina de agua helada, un golpe brutal al cuerpo. El corazón se aceleraba, la piel se estremecía y los gritos se mezclaban con carcajadas. Los médicos lo recomendaban como fortaleza para el espíritu. En realidad, era un shock que dejaba a muchos al borde del colapso, pero nadie lo cuestionaba. Era costumbre y la costumbre pesaba más que la lógica. Entre una sala y otra, los romanos conversaban. Las termas eran el foro desnudo. Allí se decidían negocios, se murmuraban conspiraciones, se intercambiaban rumores sobre el emperador. La desnudez borraba jerarquías visibles, pero no las reales. El ciudadano rico hablaba de guerras y provincias. El pobre escuchaba, callaba y agradecía al menos poder compartir el mismo agua. La superstición también estaba presente. Algunos creían que el vapor purificaba el alma. Otros pensaban que los dioses observaban desde los mosaicos de las paredes. Se rezaban oraciones cortas antes de sumergirse, como si el agua pudiera ser también un altar. Pero en el fondo lo que flotaba era la misma miseria humana. Heridas abiertas, llagas ocultas, se compartían sin remedio. Los masajes coronaban el recorrido. Ungüentos de hierbas, aceites mezclados con vino o resinas. Manos fuertes que apretaban músculos cansados. Un alivio, sí, pero también una excusa. Porque en las termas el contacto físico era inevitable. Y entre un masaje y otro se tejían deseos, secretos y también sospechas. La jornada podía durar horas enteras, entrar de día y salir de noche, con el cuerpo blando por el agua, pero con la mente cargada de rumores, porque las termas no eran solo baños, eran escenarios de política, de placer, de control. El ciudadano se creía limpio al salir, pero en su piel quedaban restos de todos los demás. El mármol brillaba, el agua parecía clara, pero debajo, en cada sombra del vapor, se escondía la suciedad que nunca se confesaba. Roma se bañaba en sí misma y nunca terminaba de enjuagarse del todo. Las termas eran, en apariencia, el gran espacio de igualdad de Roma. Allí entraban patricios y plebeyos, senadores y soldados, viejos y jóvenes. El mismo agua tocaba todos los cuerpos, pero la igualdad era una ilusión, porque no todos llegaban del mismo modo, ni todos recibían los mismos cuidados. Los ricos llevaban esclavos personales. Uno sostenía el frasco de perfumes, otro cargaba las toallas,
Otro vigilaba que ningún ladrón se acercara a las sandalias de su amo. El patricio se recostaba en mármol pulido, mientras manos ajenas lo frotaban hasta que su piel brillaba. El plebeyo, en cambio, debía arreglárselas solo, raspando su cuerpo con un estrígile barato y cuidando de no perder de vista su ropa. La diferencia estaba en cada gesto, en cada gota de aceite que olía a lujo o a ranciedad. Los esclavos eran los invisibles del vapor. Sus manos tocaban a todos, pero nadie los tocaba a ellos. Ellos llevaban el peso del hipocausto, cargando leña, avivando brasas, respirando humo que ennegrecía los pulmones. Y al final del día, cuando quedaban restos de aceites y ungüentos, se los repartían en secreto como mendigos del bienestar que habían servido a otros. El olor lo dominaba todo, aceite mezclado con sudor y hierbas quemadas para disimular la pestilencia. Pies húmedos sobre piedra caliente. El aire pesado se pegaba al pecho y salir al patio a respirar era casi un alivio. Pero dentro nadie se quejaba demasiado, porque admitir el hedor era admitir que Roma, la gran Roma, no era tan limpia como presumía ser. Las enfermedades caminaban entre las piscinas sin que nadie las nombrara. Los ojos rojos de la conjuntivitis, las llagas que supuraban en silencio, los piojos que viajaban de cabeza en cabeza. El agua tibia era un caldo perfecto. La piel se ablandaba, las heridas se abrían, y lo que uno dejaba flotando lo recogía el siguiente. Algunos médicos lo intuían, pero el peso de la costumbre era más fuerte que cualquier advertencia. Las termas eran salud por decreto, aunque en verdad fueran un nido de contagios. El pueblo prefería creer que el vapor limpiaba, creer que el aceite curaba, creer que el agua compartida era bendición y no sentencia. En los rincones oscuros también ocurrían otras cosas. Las termas eran un espacio donde la piel se encontraba sin nombre. Allí florecían deseos, intercambios secretos, favores que se pedían al oído. Los emperadores lo sabían, tanto que algunos pusieron guardias para vigilar lo que pasaba tras las columnas. Pero el control era imposible, porque el vapor lo cubría todo, y lo que ocurría entre sombras se diluía como un rumor. Al caer la tarde, cuando las lámparas se encendían, los mosaicos parecían cobrar vida. Delfines, nereidas, tritones, figuras acuáticas que observaban en silencio. Se creía que traían buena fortuna, que vigilaban a los bañistas, pero quizás eran solo recordatorios, dibujos de piedra que contemplaban la misma rutina de cuerpos una y otra vez, durante siglos. Así se cerraba el día en las termas. Un bullicio que parecía orden, pero que escondía desigualdad, suciedad y miedo al contagio. Un lugar donde Roma presumía de grandeza, mientras compartía con todos la misma fragilidad. Las termas no eran solo un baño, eran un teatro de poder. Cada piedra hablaba de grandeza. Cada columna recordaba que el imperio podía domar el agua y ponerla al servicio de todos. Pero detrás de esa fachada se escondía otra verdad. La limpieza era un espectáculo, una representación pensada para convencer más que para purificar. Los emperadores entendían muy bien su utilidad. Construir termas no era un acto de caridad, era un acto político. Caracalla, por ejemplo, levantó unas tan colosales que parecían una ciudad dentro de otra. Decía que eran para el pueblo, pero eran también un monumento a su nombre, un recordatorio de que el poder podía regalar calor y descanso, y que por lo mismo podía quitarlos cuando quisiera. En esas salas, el cuerpo era apenas una excusa. Se hablaba de leyes, de guerras lejanas, de impuestos. Los murmullos viajaban en el vapor, mezclados con el sonido del agua y los estornudos de los que no soportaban el calor. El ciudadano salía sudado, perfumado, convencido de haber participado en un ritual cívico, cuando en realidad había prestado su piel a la propaganda de Roma. Los supersticiosos encontraban en las termas señales divinas.
El eco de las paredes se interpretaba como voces de dioses. El vapor que se levantaba en torbellinos era visto como un aviso de fortuna o desgracia. Algunos arrojaban al agua pequeñas ofrendas, monedas, ramitas de laurel, flores marchitas. Se hundían rápido, pero quedaban allí, mezcladas con el barro de cientos de pies. La desigualdad, sin embargo, nunca desaparecía. Los ricos entraban a horas cómodas, acompañados de esclavos que cargaban todo lo necesario. Los pobres esperaban los días gratuitos, y en esos días el agua estaba más turbia que nunca. Era el precio de la generosidad calculada. Un baño para todos, sí, pero nunca en las mismas condiciones. Las enfermedades se volvían rumores. Un hombre con sarna, una mujer con fiebre, nadie los echaba por miedo al escándalo. Se dejaba que el agua hiciera lo suyo. Un agua que, lejos de curar, transportaba la miseria de un cuerpo al siguiente. Era una comunión torcida, un sacramento de sudor y pus compartido. Las paredes de mármol brillaban bajo las lámparas. Los mosaicos mostraban escenas de héroes luchando contra monstruos marinos. Pero lo que allí se combatía no era épico, era cotidiano, vulgar, inevitable. El miedo a enfermar, el deseo de aparentar, la necesidad de sentirse parte de algo. Todo eso hervía junto en las termas, como si un caldero demasiado grande para vaciarlo. Y al salir, el ciudadano creía estar limpio. Se vestía con su túnica, se echaba un poco más de perfume y caminaba por las calles de piedra con el pecho inflado. Creía llevar en la piel la gloria de Roma, pero en realidad llevaba el rastro invisible de cientos de otros cuerpos. Roma misma impregnada en su sudor, las termas eran orgullo y condena. Orgullo porque mostraban el poder de construir maravillas. Condena porque recordaban que por más mármol y mosaicos que cubrieran el suelo, ningún imperio podía lavarse de su propia suciedad. Cuando caía la noche, las termas quedaban en silencio. El agua, tibia todavía, guardaba lo que nadie quería nombrar. Cabellos sueltos flotando en los bordes, aceite rancio pegado en las paredes. Monedas hundidas que brillaban apenas bajo la luz de las lámparas agonizantes. Era un silencio extraño, pesado, como si las piedras mismas hubieran absorbido todo lo dicho y lo callado durante el día. Los esclavos recorrían los salones, recogiendo toallas húmedas, apagando fuegos, pisando descalzos sobre suelos manchados de grasa y polvo. Ellos sabían la verdad de esas aguas, que no curaban, que no purificaban, que eran apenas un espejo turbio de la ciudad. Arriba, los ciudadanos soñaban con haber salido nuevos. Abajo, los hornos del hipocausto seguían encendidos, devorando leña y pulmones de quienes los mantenían. Roma se enorgullecía de sus baños, pero no veía lo que dejaba atrás cada jornada. El vapor disimulaba la peste, el mármol ocultaba la mugre, el bullicio tapaba la tos de los enfermos. Era el mismo truco del imperio, cubrir con grandeza lo que olía a ruina. Y sin embargo, allí estaba su belleza, en ese contraste imposible donde lo más sucio se disfrazaba de lo más noble. El ciudadano salía con la piel ardida por el calor, con los músculos blandos por el masaje y con la certeza de que había participado en algo mayor que él. La mentira era compartida y compartida se volvía verdad. Las termas eran Roma en miniatura, brillantes en la superficie, peligrosas en lo profundo, lugares de encuentro y de contagio, de grandeza y de podredumbre. Cada piscina era un imperio en miniatura, inmenso, glorioso, turbio, inevitable. Así, cuando el último guardia apagaba la lámpara y cerraba las puertas, el agua quedaba quieta. Pero no descansaba. Seguía guardando en silencio todos los secretos de ese día. Rumores, enfermedades, promesas, risas, susurros de conspiración. Todo se mezclaba en un mismo caldo, esperando al siguiente amanecer para recibir nuevos cuerpos, nuevas culpas, nuevos sueños de limpieza que nunca sería verdadera.
Dormir después de un baño romano no era dormir limpio, era dormir envuelto en la mugre de un imperio que confundía pureza con espectáculo. Roma descansaba en sus termas, sí, pero en realidad solo se revolvía en su propia sombra. Si todavía seguís despierto, si el sueño no llegó después de las aguas turbias de las termas, quédate un poco más, porque otra historia comienza. Una historia de mesas rebosantes, de platos imposibles y de excesos disfrazados de gloria. La noche romana no terminaba en silencio. Comenzaba de nuevo en los comedores, bajo techos pintados y lámparas de aceite que ardían hasta gastar el aire. El banquete era la continuación del día, un escenario donde el poder se mostraba no con palabras, sino con el tamaño de los platos y la rareza de las carnes. Los invitados entraban recostándose en triclinios, divanes de madera cubiertos con telas. Nadie se sentaba derecho. Se comía semitumbado, como si hasta la postura recordara que el ocio era privilegio. Los esclavos corrían entre los cuerpos, sirviendo copas de vino aguado, trayendo bandejas de plata que pesaban más que un hombre. El menú podía empezar con aceitunas y pan, pero rápidamente escalaba a extremos. Lenguas de flamenco, riñones de liebre, peces traídos desde mares lejanos. Todo servido con especias carísimas. Pimienta negra de la India, canela de Arabia. Un frasco de esas especias podía costar tanto como un esclavo joven. El exceso era la verdadera comida. El aire se llenaba de olores, grasa caliente, hierbas quemadas, vino derramado en el suelo. Los músicos tocaban flautas y címbalos, mientras los invitados reían con la boca llena, escupiendo huesos al suelo. La cena romana era un teatro de abundancia, pero también un eco de barbarie. El estómago no aguantaba tanto. Por eso, en medio del banquete, algunos se levantaban discretamente hacia el vomitorium. No, no era una sala especial, sino pasillos laterales donde los comensales se inclinaban para vaciar el cuerpo y regresar listos a seguir comiendo. El vómito no era vergüenza, era parte del ritual, una manera de prolongar el exceso, de demostrar que la riqueza no tenía límites ni siquiera en la carne propia. En esas cenas, la comida era poder. Un anfitrión que ofrecía manjares exóticos ganaba respeto y temor. Un invitado que no probaba todo era visto como sospechoso, ingrato o cobarde. El banquete era una guerra sin sangre, donde el vencedor era el que lograba resistir más copas, más bocados, más exceso. Pero lo que quedaba al final no era gloria. Eran cuerpos pesados, sudorosos, aturdidos por el vino barato. Los esclavos limpiaban el suelo cubierto de restos, de manchas, de huesos mordidos. El lujo se marchitaba rápido, dejando un hedor que ni el incienso podía tapar. Así terminaba una cena romana, con estómagos vaciados a la fuerza, con cuerpos derrumbados sobre cojines y con la certeza de que en Roma ni siquiera comer era un acto inocente. Siempre había un exceso, siempre había una sombra. Las cenas romanas eran un desfile de esclavos invisibles. Ellos cargaban bandejas pesadas, rellenaban copas antes de que se vaciaran y recogían huesos que los invitados arrojaban al suelo sin mirar. Un banquete podía necesitar decenas de ellos, corriendo como sombras, respirando el olor a grasa rancia y vino derramado. No probaban nada. El festín pasaba frente a sus manos, pero su propia hambre quedaba escondida, apenas calmada con sobras que recogían al final, cuando los dueños ya estaban dormidos o inconscientes. El vino era otra máscara. Se servía siempre mezclado con agua, porque beberlo puro se consideraba un gesto bárbaro. Pero esa agua rara, era limpia, venía de cisternas, de canales estancados, y arrastraba consigo suciedad y enfermedades. El vino disfrazaba el mal sabor, pero no borraba el veneno lento que corría en cada sorbo. Algunos anfitriones añadían miel o especias para impresionar. Otros
adulteraban el vino con resinas baratas, haciendo del exceso una forma de engaño. El cuerpo no resistía tanto. Había quienes se desmayaban en pleno banquete, otros que caían al suelo vomitando entre risas. Nadie se escandalizaba demasiado. El vómito era casi una prueba de participación, una señal de que el invitado había jugado el juego del exceso. Los esclavos se apresuraban con baldes de agua, limpiando sin levantar la mirada, mientras la música seguía como si nada ocurriera. Los gestos de los comensales eran absurdos. Algunos fingían delicadeza, probando apenas un bocado de cada plato, pero exigiendo que todo estuviera presente. Aves rellenas, pescados enormes, frutas fuera de estación. Era el exceso del espectáculo, no del hambre. Otros se entregaban a una glotonería brutal, devorando sin pausa, con la grasa escurriendo por la barbilla. En ambos casos, lo importante no era la comida, era demostrar poder, porque quien podía comer así, quien podía desperdiciar tanto, era alguien a quien temer. En medio del bullicio, el peligro siempre estaba cerca. No todos los manjares eran seguros. Algunos pescados exóticos provocaban fiebres y mareos. Las carnes mal conservadas podían traer la muerte disfrazada de delicia. Pero nadie lo decía en voz alta. Un invitado que enfermaba era culpa de los dioses, nunca del anfitrión. El veneno también tenía lugar en estas mesas. Un vino mal servido, un plato demasiado amargo, y el banquete se convertía en tumba. Roma sabía de ello, pero prefería seguir brindando. La música, el humo, los olores, todo mezclado en un aire espeso que se podía masticar. Y cuando la noche avanzaba, los cuerpos se confundían con los cojines. El vino corría como un río, y el banquete dejaba de ser cena para convertirse en delirio. El exceso era el único dios presente, y su altar eran las mesas manchadas de grasa. El amanecer encontraba las casas en silencio, no un silencio puro, sino cargado. Un silencio de cuerpos exhaustos, de vino derramado, de platos vacíos que aún olían a grasa. Los invitados yacían en los triclinios, semidesnudos, con las túnicas manchadas, con la boca abierta como si el exceso hubiera robado hasta el aire. Algunos dormían con la cabeza apoyada en el suelo, entre restos de pan y cáscaras de fruta. Otros murmuraban en sueños, todavía atrapados en el torbellino de la noche. Los esclavos eran los primeros en levantarse. Recogían huesos roídos, limpiaban charcos de vino que habían pegado la tierra como resina. Con trapos húmedos frotaban las mesas mientras apartaban insectos que ya habían encontrado el festín abandonado. La grandeza del banquete se deshacía bajo sus manos. El mármol volvía a brillar, pero el hedor tardaba en disiparse. En los patios, las ánforas vacías eran testigos mudos. Decenas de ellas, apiladas como soldados caídos. El vino se había bebido como si fuera agua, y al final solo había dejado sed, una sed más profunda que ninguna copa podía calmar. Los cuerpos pesados despertaban a medias, con dolor de cabeza, con la lengua seca, con el estómago aún revuelto. Pero nadie hablaba de culpa. El exceso no se juzgaba. Al contrario, era prueba de haber vivido la noche como se debía. Vomitar había sido parte del banquete y ahora la resaca era apenas el eco de un triunfo torcido. Roma lo entendía así. El banquete era un acto político, una representación de poder que no se limitaba a la comida. Era también un recordatorio de que el imperio podía traer delicias de todos los rincones del mundo. El pan de Egipto, las especias de la India, las frutas que llegaban en caravanas interminables. Todo puesto en una mesa para demostrar que el mundo entero cabía en la boca de Roma. Pero lo que quedaba después era otra imagen. El suelo manchado, los esclavos agotados, los invitados arrastrándose a sus casas con los ojos hundidos.
El lujo había sido apenas una máscara. Debajo estaba la misma carne frágil, la misma náusea compartida. Así terminaban las cenas romanas, no con aplausos, sino con vómito y silencio, no con gloria, sino con la certeza de que el exceso había vencido otra vez. Roma se acostaba orgullosa de su abundancia y despertaba cada mañana oliendo a su propia podredumbre.